Antes de aprender a gobernar el imperio más rico de todo el Mediterráneo, Cleopatra VII tuvo que aprender algo mucho más básico. Ujú. Supervivencia, ¿no? Exacto. Tuvo que aprender a sobrevivir a su propia familia. Totalmente. Hoy nos vamos a alejar de esa figura icónica, de la reina inalcanzable. O sea, nos olvidamos de Julio César y de las grandes batallas navales. Sí, hoy toca adentrarse en un terreno, digamos, mucho más oscuro. Mucho más. Porque el análisis de hoy disecciona unos textos que son fascinantes y que abordan, pues, sus primeros años en el Palacio de Alejandría. Y lo que nos muestran esos documentos no es precisamente la forja de una monarca al uso. ¿Qué va? Es casi el manual de supervivencia de una niña que vivía literalmente rodeada de depredadores. Ujú. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la premisa fundamental sobre la que se construye toda esta historia es, a ver, es de una crudeza absoluta. Y es una premisa que rompe por completo toda nuestra concepción de lo que debería ser el desarrollo humano normal. Claro, El gancho principal de esta inmersión es que Cleopatra aprendió el significado del terror dinástico muchísimo antes de aprender cualquier noción de Estado. ostras, Sí, sí, su cerebro no se desarrolló asumiendo que el mundo era un lugar seguro, para nada. ya, lógico. Se cableó desde el primer día para la hipervigilancia, o sea, asumiendo que su propia sangre era su mayor amenaza. Madre mía. Es que para entender a esta futura estratega, primero hay que pisar el terreno en el que creció. Totalmente, el contexto lo es todo. Imaginemos la Alejandría de aquella época, que era el epicentro cultural del mundo antiguo, y más en concreto, el gran Palacio Real de los Ptolomeos. Ujú. Los registros de la época que estamos manejando describen unos contrastes que son brutales. Por un lado tienes una opulencia absoluta. Claro, el lujo desmedido. Exacto. El olor a salitre del mar que se mezcla con el incienso, unos patios de mármol que parecen interminables. Sí, banquetes diarios que costaban, vamos, lo que una ciudad entera ganaba en un año. Un lujo visual que te deja apabullado. Pero, y aquí está el giro, todo ese ruido festivo y esa opulencia exterior estaban diseñados, en gran medida, para ahogar lo que realmente definía la atmósfera del palacio. ¿Qué eran los silencios? Exacto. Unos silencios muy, muy densos. O sea, servidores que deambulan por ahí sin hacer el menor ruido. Ujú. Cortesanos que miden absolutamente cada sílaba que pronuncian y un miedo constante a las intrigas. Analizando estas descripciones de las fuentes, a mí la analogía perfecta que me viene a la cabeza es la de, no sé, vivir en un resort de 5 estrellas, ¿verdad? Sí, Pero que en la sombra opera bajo las normas de una prisión de máxima seguridad para la mente. es una comparación buenísima. Sí, Un lugar donde tienes acceso a los mejores manjares de la tierra, a la música más exquisita, pero donde un solo paso en falso resulta letal. letal, literalmente. O sea, le haces una confidencia a la persona equivocada, en el pasillo equivocado, y estás muerto. Es una jaula dorada perfecta. Lo fascinante aquí es comprender cómo funciona la neurología de un niño en un entorno así. Claro, porque es una niña pequeña. Exacto. No estamos hablando de un embajador adulto que llega a una corte hostil y ya sabe que tiene que tener cuidado, ¿sabes? Sí, sí, que ya viene con las defensas puestas. Eso es. Hablamos de una mente en plena formación. Cuando el entorno físico y social te exige un nivel de observación constante solo para identificar quién conspira contra quién. Tu cerebro cambia. Totalmente. El cerebro infantil ahí no desarrolla los mecanismos normales de la empatía o de la confianza ciega. Claro. Desarrolla un radar potentísimo para las amenazas. La relajación era un lujo que, bueno, que la familia real ptolemaica simplemente no se podía permitir. Es que es tela. Y claro, si este palacio era una especie de prisión de máxima seguridad encubierta, la pregunta que surge para quienes nos escuchan es, bueno, sobre la figura del alcaide, ¿no? Exactamente. ¿Quién mandaba ahí? Todo este ecosistema de paranoia extrema, de guardias y espías, pues tenía que fluir desde la cima. Y eso nos lleva directamente a la figura de su padre, a Ptolomeo XII. Ujú. Los historiadores, de hecho en estas fuentes lo vemos mucho, suelen destacar su tremenda debilidad política. Sí, era un rey que parecía sostenerse en el trono únicamente por su sumisión absoluta al poder emergente de Roma. Así es. Ptolomeo XII, al que llamaban Auletes, o sea, el flautista, El flautista, sí. Vaya apodo para un rey. pues sí. Él es, en el fondo, el arquitecto involuntario de la psique de Cleopatra.
Su reinado fue un ejercicio de humillación constante, día tras día. Porque Roma en ese momento era, digamos, la superpotencia devoradora. Exacto. Y Egipto era inmensamente rico, sí, pero militarmente muy inferior. Ya. Entonces, para evitar que Roma anexara a Egipto directamente, Ptolomeo optó por el soborno masivo. Claro, a base de talonario. Eso es. Endeudó al país hasta niveles grotescos solo para pagar a generales romanos como Julio César. Todo a cambio de que lo declararan el amigo y aliado del pueblo romano, ¿no? Exactamente. Una etiqueta comprada a precio de oro. Pero espera, yo aquí leyendo los textos quiero cuestionar un poco esta visión de fracaso absoluto. A ver, cuéntame. Porque siempre se pinta a este hombre como un líder, bueno, patético, casi un arrastrado. Sin embargo, el tipo logró mantener a Egipto independiente de Roma. ¿Es verdad? Mientras casi todo el resto del Mediterráneo estaba ya cayendo bajo las legiones, él resistió. Entonces, ¿no es posible que Cleopatra aprendiera de él una lección de, digamos, pragmatismo extremo? Ujú. O sea, una estrategia a largo plazo en lugar de ser simplemente un manual andante de lo que no hay que hacer. Yo como presentador me pregunto eso. Pues fíjate, es una excelente observación. Y de hecho el pragmatismo estaba ahí, pero el coste interno fue devastador. Y eso es lo que asimiló la niña. Ya, la factura en casa. Claro. Si conectamos esto con el panorama general de la corte, vemos cómo operaba ese pragmatismo en la práctica real. Al vaciar las arcas para pagar a Roma, Ptolomeo se ganó el odio profundo de su propio pueblo. Y de la nobleza alejandrina, me imagino. Totalmente. De hecho, fue expulsado de su propio reino por su propia gente. Ostras, Sí. Tuvo que ir a mendigar ayuda a Roma y las fuentes relatan que iba por las calles de Roma literalmente acosado por sus acreedores. qué humillación. Para que al final un ejército extranjero lo reinstaurara en el trono egipcio a la fuerza. O sea, eso a los ojos de una hija no proyecta la imagen de un estratega maestro. No, desde luego que no. Proyecta la imagen de un rehén con una corona en la cabeza. Entiendo. Claro, es la enorme diferencia entre gobernar por derecho y suplicar que te dejen gobernar, ¿no? Exacto. De hecho, hay una frase demoledora en los textos que estamos analizando hoy y que encapsula esta lección tan amarga. Sí, la recuerdo. La cita es textual. Dice, un rey que necesita permiso para reinar ya ha empezado a perder la corona. Uf, es que esa es la clave de todo. La debilidad política de un líder no solo afecta al país en ese momento, sino que crea un trauma generacional en la dinastía entera. Ujú. Ptolomino XII demostró a todos sus hijos que el trono era algo tremendamente frágil. Que no estaba asegurado para nada. Eso es, les enseñó, a través de su propio fracaso y sus humillaciones, que no existía eso del derecho divino inamovible. Ya. Lo único que existía y que valía era la fuerza militar y, bueno, el chantaje financiero. Y con eso, involuntariamente preparó a Cleopatra para un mundo que era despiadado. La obligó a desarrollar una implacabilidad y una frialdad que él, desde luego, nunca poseyó. Claro. Es que un padre débil genera unos vacíos de poder enormes en esa estructura. Enormes. Y cuando la figura de máxima autoridad se tambalea de esa manera, sabemos que esos vacíos de poder tienden a llenarse rapidísimo, ¿eh? Y casi siempre con algo mucho peor. Sin duda. Si observamos al resto del árbol genealógico, que es lo que hacen los documentos, la situación es escalofriante. Sí, porque la familia tiene tela. Empecemos por la madre, por ejemplo. Es una figura que está envuelta en un silencio histórico atronador. Ujú. Los textos de hoy subrayan esta ausencia, no como un simple dato biográfico que, bueno, que se perdió en el tiempo y ya está. No, para nada. Lo abordan como un elemento emocional fundacional en la vida de Cleopatra. Es que, históricamente, existe un debate enorme sobre la identidad o el destino final de su madre. ¿Qué se dice exactamente? Pues algunas teorías apuntan a que murió cuando Cleopatra era muy pequeñita, mientras que otras sugieren que fue apartada por intrigas de la propia corte. Madre mía, otra vez las intrigas. Siempre. Pero lo realmente relevante aquí es cómo esa ausencia absoluta acaba moldeando a una niña en un entorno tan hostil como el que hemos descrito. Claro, te quedas sin red. Exacto. No había ningún refugio materno al que acudir, no había una figura protectora en la retaguardia que garantizara que, bueno, al menos dentro de tus aposentos privados, tenías a alguien que velaba por ti, alguien que no te pidiera nada a cambio. Eso es, un amor incondicional. Eso no existía. Jo. Hay una reflexión sobre esto en las fuentes que a mí me resulta verdaderamente perturbadora. Sí, es muy potente. Dice, de mi madre se ha escrito menos de lo que se debería.
Y eso también es una forma de muerte. Hay mujeres que desaparecen de la historia antes incluso de morir. ¡Qué barbaridad! Es durísimo. Crecer sin ese pilar, y con un padre que, cuando no está directamente ausente, está aterrorizado por las deudas que tiene con Roma. Pues te deja a los hermanos como única compañía. Y vaya compañía. Berenice IV, Arsínoe IV, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Casi nada. Y claro, en el sistema ptolemaico, los hermanos no eran compañeros de juegos, ¿eh? No hacían castillos de arena juntos. ¿Qué va? Eran literalmente facciones políticas en miniatura, que estaban ahí aguardando su momento para saltar. Y esto, para quien no esté muy familiarizado con cómo funcionaba esta corte egipcia, ¿por qué los hermanos eran tan letales? Es una buena pregunta. Porque, a ver, en otras monarquías europeas muy posteriores, el hermano mayor hereda, y ya está. Y los demás, pues, asumen su lugar. Quizá a regañadientes, sí, pero hay un orden claro. Exacto, hay un orden. Pero aquí, ¿por qué? Compartir sangre era, o sea, casi una sentencia de muerte garantizada. Pues básicamente porque las reglas de sucesión en Egipto eran peligrosamente ambiguas. Vale, Frecuentemente gobernaban juntos hermanos y hermanas, que se casaban entre sí por tradición dinástica, ¿eh? que eso ya de por sí es tela. Tela, sí. Y eso generaba un sistema de cogobierno donde la primacía real, el quién mandaba de verdad, siempre estaba en disputa. Ah, claro, chocaban constantemente. Además, tienes que sumar que cada hijo real tenía detrás a su propio grupo de tutores, de eunucos, ministros, generales. O sea, un séquito entero. Exacto. Y todos ellos buscaban usar a ese niño en concreto como una marioneta para gobernar ellos en la sombra. Madre mía, la olla a presión. Total. Si el bando de tu hermano conseguía, no sé, más apoyo militar que el tuyo, tu hermano no te mandaba a un exilio cómodo a otra ciudad. ¿No? ¿Qué va? Te eliminaba físicamente para evitar que montaras guerras civiles en el futuro. Era así de frío. Ostras, es que eso ocurrió en su propia cara, de hecho. Sí, sí. Su hermana mayor, Berenice, usurpó el trono mientras el padre estaba en Roma suplicando ayuda y huyendo de los acreedores. Ujú. Y cuando el padre por fin vuelve, y vuelve respaldado por el ejército romano, coge y manda ejecutar a su propia hija, a Berenice. Fue brutal. O sea, es que Cleopatra vio a su padre asesinar a su hermana. Imagínate el trauma. Tras presenciar algo así, a mí lo que me rompe la cabeza es cómo demonios concibe alguien el concepto de la amistad. Es que no se puede. Claro, cómo se construye una relación humana cuando la gente con más incentivos para envenenar tu cena son literalmente los que comparten tus mismos apellidos. Pues los documentos que estamos viendo abordan precisamente esa imposibilidad, la imposibilidad de socializar de una manera mínimamente sana. Lógico. En la niñez hay registros de intentos de buscar aliados emocionales, quizá alguna niña noble de la corte o las hijas del personal de servicio. Como buscando un escape, ¿no? Sí, pero es que las dinámicas de poder lo corrompían absolutamente todo. Todo estaba podrido. Todo. Las criadas respondían ante los ministros. Las niñas nobles respondían a las ambiciones de sus propias familias, que eran riquísimas. Ya, claro, todos tenían una agenda oculta. Totalmente. Cualquier secreto, cualquier pequeño miedo que confesara la joven Cleopatra en un momento de vulnerabilidad se convertía en información privilegiada. Información que se podía vender, claro. Se vendía al mejor postor sin dudarlo. Hay una frase lapidaria en las fuentes al respecto. Dice, en un palacio, incluso la amistad tiene oídos alrededor. Uf. Subraya un aislamiento absoluto, la soledad inmensa de estar rodeada de cientos de personas en todo momento, pero sin poder bajar la guardia ni un solo instante. Es agotador solo de pensarlo. Al verse privada de cualquier red de seguridad, pues la niña se ve obligada a construir sus propias defensas. Y tanto. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, de verdad. Porque su manera de pasar el tiempo, sus juegos de infancia y su educación, nos revelan a alguien preparándose para una guerra asimétrica total. Sí, es que sus juegos eran, literalmente, simulacros de supervivencia militar. ¿En plan qué? Pues se menciona en los textos cómo interactuaba con representaciones de la corte, cómo se quedaba observando las elaboradas ceremonias de palacio desde la distancia. Ajá. Pero, y esto es clave, no lo miraba con la maravilla típica de una niña pequeña que ve luces y colores. Estaba tomando notas mentales. Estaba diseccionando el comportamiento humano. Estaba aprendiendo, de hecho, la habilidad más valiosa en toda Alejandría. ¿Qué era? El arte de fingir lealtad. Ostras, pero lo que realmente la dotó de un arsenal táctico de primer nivel
fue su educación formal, ¿eh? Ah, bueno, por supuesto. Hay que recordar que tenía acceso irrestricto a la Biblioteca de Alejandría, que era el mayor centro de investigación y conocimiento del mundo entero. Una ventaja incalculable. Y ella no iba allí a leer poesía por mero ocio, o a pasar el rato. Estudió filosofía, estudió astronomía, diplomacia, y de forma muy particular, que esto me encanta, estudió medicina y la ciencia de los perfumes y los venenos. Cuidado con esto, sí. Hablemos de esto porque saber de extractos de plantas y de anatomía en la antigüedad, no es una afición inofensiva. Para nada, no era un pasatiempo botánico. Saber cómo funciona un medicamento es saber exactamente cómo manipularlo, ¿verdad? Exacto. Cómo manipularlo para que paralice un sistema respiratorio sin dejar absolutamente ningún rastro en una copa de vino. Y es una distinción fundamental que hace este análisis. En la corte de los Ptolomeos, el conocimiento toxicológico era la pólvora del momento, o sea, el arma definitiva. Ya te digo. Los reyes llevaban siglos experimentando con una cosa llamada el mitridatismo. Ah, sí, lo de inmunizarse, ¿no? Exactamente, la práctica de ingerir dosis diminutas de veneno a diario para desarrollar inmunidad en el cuerpo. ¡Qué locura de vida! Pues imagínate, entonces, cuando Cleopatra estudiaba las propiedades de las plantas en la biblioteca, no lo hacía por amor a la naturaleza. Estaba buscando la trampa. Estaba aprendiendo a identificar, por ejemplo, el olor exacto de la cicuta camuflado bajo el aroma de mirra de un ungüento real. ¡Qué barbaridad! Cada pergamino que desenrollaba en esa inmensa biblioteca era en la práctica una capa más de blindaje para su propia vida. Es que cada libro era un arma para ella. Y luego está la cuestión de los idiomas, que también lo tocan las fuentes. Eso es fascinante también. Sus predecesores, durante casi 300 años de dominio griego en Egipto, ni siquiera se habían molestado en aprender el egipcio antiguo. No, pasaban olímpicamente de la población local. Pues ella no solo aprendió el idioma local para conectar con sus súbditos y, con los sacerdotes, sino que dominó el arameo, dominó el sirio, el parto. Era una políglota excepcional. Hay un apunte en los textos sobre esto que, de verdad, tiene un humor finísimo pero sumamente negro. Sí, sé a cuál te refieres. La referencia sobre la verdadera utilidad práctica de este poliglotismo, ¿no? Esa misma. Apuntan a que, más allá de la diplomacia oficial, dominar tantos idiomas era vital, cito, sobre todo para saber quién te estaba traicionando sin tener que pedir traducción. Es brillante. Brillante y aterrador a partes iguales. Totalmente. Tú imagínate a los mercenarios cálatas o a los embajadores partos conspirando en una esquina del Salón del Trono. En su idioma natal, claro. Hablando tranquilamente porque asumen que la adolescente que está sentada ahí, a 10 metros, no les entiende ni una sola palabra. Y ella enterándose de todo. De todo. El conocimiento para ella era la única forma de agencia posible en ese entorno. En un mundo tan caótico, dominado por hombres, por ejércitos romanos y por deudas impagables de su padre, acumular información era la única herramienta que le permitía, de alguna manera, anticiparse a los golpes. Exacto. E intentar controlar un poco su propio destino, que no es poco. Nada poco. Pues ese esfuerzo por recuperar el control nos lleva a un concepto muy específico que sale en el desarrollo de esta figura histórica. A ver. Toda esta acumulación de tensión brutal, de observación paranoica y de aprendizaje militar disfrazado de educación clásica. Todo eso converge en lo que los analistas denominan como el microgiro. El microgiro. El punto de no retorno de su vida. Ese mismo. Ese momento exacto en el que la infancia se evapora por completo. Me fascina cómo los registros que tenemos logran capturar algo tan intangible, ¿verdad? Sí, porque no es un gran evento histórico al uso. Exacto. No es una gran batalla naval que cambia el mundo, no es un discurso ante el Senado romano. No. Es una escena casi microscópica. Imaginemos la situación. Un banquete en palacio. Música de flautas sonando en el aire, el sonido del agua cayendo en las fuentes de mármol, cientos de lámparas de aceite iluminando los platos de oro y plata. Todo muy idílico en apariencia. Todo perfecto. Todos ríen, todos brindan a la salud de la dinastía. Pero Cleopatra, que ya venía entrenada desde muy pequeña para decodificar las mentiras, capta una anomalía visual. Y puede ser algo totalmente imperceptible para el resto de los invitados, ¿eh? Claro. Puede ser, no sé, un eunuco de alto rango que intercambia una mirada un segundo demasiado larga con el catador de la comida. Un detalle mínimo. O el terror que se congela en la mandíbula de un sirviente justo al ver entrar a un determinado cortesano al salón. Sí. O quizá una conversación que se corta de forma muy abrupta,
tras una pesada cortina de lino cuando ella pasa cerca. Un microsegundo de letal sinceridad que de repente rasga todo el decorado de la corte. Eso es. Pues la conclusión a la que llega tras presenciar ese desliz es escalofriante. Y la cito textualmente. Dime. Aquella noche entendí que el palacio no era mi casa, era mi primer campo de batalla. Uf, pone los pelos de punta. Dejar de ver tu propio hogar como el sitio seguro donde duermes y empezar a verlo como la trinchera donde intentan asesinarte cada noche. Claro. Marca una frontera psicológica irreversible, sin duda. Y esto plantea una pregunta importante, o más bien una reflexión profunda, para los que nos escuchan sobre la aceptación de su propia realidad. Sí. En ese preciso instante, esa niña asimila de golpe que el poder dinástico no es algo que se otorga por gracia divina. Ni por ser la hija de quien eres. Exacto. No es por orden de nacimiento. Es algo que se pelea, se arrebata con uños y dientes y, una vez que lo has conseguido, se defiende manchándose las manos de sangre si hace falta. Ya. Es la ley del más fuerte. Es la aceptación de que en su mundo, en ese palacio, solo hay dos roles posibles. O eres el depredador o eres la presa. Y ella toma una decisión ahí mismo. Ella decide que no va a ser la presa de nadie. Quien no entiende esta máxima tan básica en Alejandría, simplemente amanece envenenado un día y desaparece de los registros históricos para siempre. Bueno, vamos a intentar agrupar todas estas piezas porque yo creo que el retrato que emerge deshace por completo y de un plumazo el mito superficial de la reina seductora, ¿no? Sí, la visión simplista. Nos muestra más bien a una superviviente nata. En este análisis hemos visto cómo los patios bañados por la brisa del Mediterráneo escondían en realidad una maquinaria trituradora de personas. Total. Como un padre humillado ante Roma le demostró en carne propia que la sumisión es la antesala de la muerte. Hemos visto también el terror inmenso de crecer sin una figura materna. Y con unos hermanos que estaban dispuestos a desatar guerras civiles sangrientas solo para aniquilarse mutuamente. Y cómo, ante todo ese panorama de desolación absoluta y de amenaza constante, ella encontró en los pasillos de la Biblioteca de Alejandría su refugio. Su cuartel general. Sí, en la toxicología y en la lingüística, no como un pasatiempo frívolo de princesa consentida, sino como los cimientos reales de su propia supervivencia política y física. Yo creo que esto resuena profundamente, mucho más allá de la historia antigua. Nos muestra a todos cómo los entornos de extrema presión dictan los mecanismos de adaptación. Claro. Si a una edad temprana uno aprende a las malas que mostrar debilidad es una sentencia en firme, en la etapa adulta la mente construye una fortaleza impenetrable. Es un instinto de preservación básico. Una frialdad táctica que, no es maldad inherente en sí misma, sino que es una adaptación brutal al medio que te ha tocado. Así es. Cleopatra no nació siendo un enigma insondable. Fue forjada a base de traiciones familiares y de la necesidad imperiosa de ser, en todo momento, la persona más inteligente y mejor informada de toda la sala. El poder absoluto nunca fue una elección frívola para ella. La encontró a una edad donde los errores más pequeños se pagan con la vida. Totalmente. Se vio obligada, empujada, a dominar el juego del trono muchísimo antes siquiera de poder sentarse en él, porque era literalmente la única manera de evitar que otros usaran ese mismo poder en su contra. Pues fíjate, para cerrar el análisis de hoy, esto nos deja con una reflexión final que es brutal, casi poética sobre las consecuencias a largo plazo de esta niñez. Sí, nos hemos pasado todo este rato analizando cómo esta joven estudió obsesivamente los extractos de las plantas, los venenos y el funcionamiento del cuerpo humano, simplemente para evitar que su propia familia la asesinara en los comedores de Alejandría. Sí, para sobrevivir al día a día. Y la inmensa tragedia, la ironía histórica definitiva en todo esto, es que ese mismo conocimiento médico tan exacto, ya sé por dónde vas. ese conocimiento adquirido para proteger su vida en la infancia, fue el que terminó utilizando décadas después para dictar las condiciones de su propia muerte. Es tremendo, ¿sí? Aquellas lecciones de toxicología que usó para sobrevivir a sus hermanos fueron exactamente las mismas que le permitieron quitarse la vida al final de su reinado. Sí. ¿Sí? Evitando así el horror de ser encadenada y exhibida por las calles de Roma como un trofeo de guerra, por Octavio. El círculo se cierra. La educación que le sirvió de escudo en su niñez acabó siendo, trágicamente, el instrumento final de su liberación.